mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Vamos a ver el corazón del hombre. Recuerda que miramos el corazón del hombre, no vamos a hablar del propósito. Seguimos en el propósito eterno, supremo, inalterable de Dios, pero vamos a mirar solamente el corazón del hombre en lo que habíamos observado. Primero aparece el hombre natural. Es el hombre sin Cristo, el hombre sin Dios. El ego está gobernando en el trono, controlando toda su vida, y Cristo está afuera. Cristo no cuenta en la persona, lo que llamamos el hombre natural, es decir, el que no ha entregado su vida al Señor, como éramos nosotros hace años atrás, antes de conocer a Cristo. Cristo estaba afuera y nosotros estábamos en el control de nuestra vida, el ego estaba controlando. Y todo lo que hacíamos estaba con muchos sueños, pero toda la vida completamente desordenada en nosotros. Así, una vida desordenada. Pero cuando llegamos a conocer a Jesucristo, entonces las cosas cambiaron. El discípulo tiene algo muy interesante. Ya no está el ego, no está el yo en el trono, sino está ¿quién? Cristo está en el trono de nuestra vida. Y como está Cristo en nuestra vida, todo comienza a ser ordenado. Es una persona honesta, es una persona que ama a Dios con todo su corazón, es una persona que se preocupa por extensión del reino de Dios, siempre listo a colaborar, a que otros conozcan al Señor con su vida. Es una persona de oración, lee la palabra de Dios, obedece lo que Dios dice. Toda su vida está en completo orden, totalmente. Ese es un discípulo y eso es lo que nosotros queremos apuntar en lo que hemos estado hablando, que la congregación, los hermanos, cada uno de nosotros seamos un discípulo con la vida en orden, obedeciendo, caminando como el Señor lo ha determinado. Pero dentro de esa circunstancia aparece otro personaje. ¿Es quién? El creyente. Ya hace 15 días algunos me preguntaron después, la verdad, pastor, no sé si soy discípulo o creyente. No sé si todavía sigue el pensamiento en su... ¿Cuántos de ustedes ya se dan cuenta que son discípulos? 5 o 6. No, está bien. No si quieren ser discípulos, que ya son discípulos. Es decir, que están en el camino del discipulado. ¿Cuál es la diferencia entre el que es discípulo y el que es creyente? El que es creyente también tiene a Cristo, pero ¿quién gobierna en su vida? No es Cristo el que gobierna, sino Él gobierna, igual que el no creyente. Hay una diferencia, que es que tiene a Cristo, el no creyente tiene a Cristo afuera, este lo tiene adentro, tiene a Jesucristo, es un hijo de Dios, y yo creo que si muere es salvo. Yo no diría que no podría ser salvo, aunque su vida no está en orden, pero será salvo si tiene a Cristo, porque el que tiene a Cristo tiene la vida, ¿no es cierto? Pero ¿quién es el que gobierna en su vida? No es Cristo el que gobierna, es el ego, es Él. Él tiene el control de su vida, Él decide lo que va a hacer. Entonces su vida tiene algunas cosas buenas, sí, pero también tiene la vida desordenada como en gran parte el no creyente del Señor. Tiene cosas buenas, tal vez lee la Biblia, tal vez viene a culto, tal vez se ha bautizado, seguro, hace muchas cosas buenas, pero su vida también está desordenada. Lo que hemos observado al recorrer y al conocer la vida de la iglesia en todas partes, mi hermano hablaba desde España, conozco gran parte de la iglesia en España. Es bien complicado, no solo predicar el evangelio en España, la gente es muy secularizada completamente y no quieren oír de Cristo. Ellos se sienten que son poderosos, que son lo mejor que puede existir. Y mi hermano podía mencionarlo si tuviéramos tiempo de que pasara a decirlo. Pero muchos de los cristianos en España, en América Latina, en Europa, en otras partes, no son discípulos. No son discípulos, ¿son qué?
creyentes. Y también no solamente ellos, aquí en Colombia también, en América Latina, en el Tabernáculo de la Fe, uno puede percibir que muchos de los hermanos son buenos hermanos, pero son creyentes, no son discípulos. Y no han empezado el camino del discipulado. Ese es en esencia lo que estuvimos mirando la vez pasada. Y el sueño es cambiar de un creyente ¿a qué? A un discípulo. La idea es cambiar de creyente a discípulo, que realmente podamos ser eso que el Señor quiere en nuestra vida, ser un discípulo lleno de la gracia y de la bendición de Dios. Vamos a proseguir. Hace 8 días mi hermano Manuel compartió la palabra y mencionó 3 o 4 pasos que se mencionan cuando la persona ha sido rescatada. Cuando mira a Cristo, hay 4 pasos para dar, que son, ¿cuáles son? Arrepentimiento, ¿qué más? Segundo, fe, que es confianza en Dios. Tercero, el pacto que se hace con el bautismo, hacemos pacto con Dios. Y cuarto, sí. ¿No dijo más, hermano? De otro lo siguió adelante, pero dijo lo otro. Hay un cuarto paso que hay que tener. Es la vida llena del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo, él lo mencionó. Lo que pasa es que hizo énfasis mucho en ese campo y entonces ustedes lo pasaron por alto. Son 4 cosas. ¿Cuáles son? Arrepentimiento, fe, pacto con Dios y la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida. Y ahí entonces ya llegamos al punto donde nos colocamos para caminar como discípulos en el Señor. Mi hermano Alfonso también predicó en el segundo culto, lo similar, y solamente para recordarlo. Vamos entonces a trabajar esta mañana sobre el tema de cómo las luchas que tenemos en la vida para ser los discípulos que el Señor quiere que seamos. Todos nosotros cuando venimos a Cristo tenemos luchas. Uno llega perfecto al Señor. Llega con todas las dificultades. Y yo quiero mostrarle a un hombre que fue una persona, como el modelo. Y es aquel que se encontró en el camino a Damasco, que se llamaba, que el Señor le apareció le habló en el camino y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Saulo de Tarso. ¿Cuántos creen ustedes que el Saulo de Tarso, después de que conoció al Señor, no tuvo problemas? No pruebas, problemas. De su vida, de su carácter. ¿Cuántos de ustedes han tenido problemas con su carácter? A ver. Con sus costumbres. Con cosas que no se debían de hacer, pero que se hicieron. ¿Algunos de ustedes, desde que conoció al Señor, ha caminado perfecto? Miremos un poquitico a Pablo para entender lo que estoy mencionando. Dice Pablo en Romanos capítulo 7. De manera que la ley, está hablando de la importancia de la ley y de la entrega al Señor, que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, que es la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, no dice Pablo, yo era carnal. Soy. Él está hablando, dando su testimonio de sus luchas que ha tenido en su vida. Pues sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, ¿qué dice Pablo? Lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, ese hago. ¿Alguno de ustedes ha tenido ese problema en su vida? Que hay cosas que no quiere hacer,
y las hace. Sabe que no debe hacerlas, pero las hace. ¿Quién de ustedes ha tenido esa lucha? A ver, quiero ver la mano. Los que han sido perfectos queden con la mano abajo. Todos, la verdad, todos. Porque lo que hago, no dijo lo que hice, lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Déjenme decirles esto, recordarles bien, que ustedes no se han librado del pecado todavía. Descuídense un poquitico. ¿Y qué va a pasar? El pecado te arrastra. Como decimos, no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Por naturaleza, lo que hemos heredado de Adán y de Eva, nuestros primeros padres, por naturaleza somos pecadores. Por naturaleza. La tendencia del corazón del hombre, como dice Génesis capítulo 6, versículo 5, es de continuo hacia el mal. Nada más. Por naturaleza, tú y yo estamos inclinados hacia el mal. Ninguno de ustedes, por naturaleza, es inclinado hacia el bien. Si caminamos hacia el bien, es porque tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Sin el poder del Espíritu Santo, estamos perdidos. Dígale a su hermano, sin el poder del Espíritu Santo, estamos perdidos. Tú no puedes hacer en tus fuerzas lo que agrada a Dios. Yo no puedo en mis fuerzas hacer lo que agrada a Dios. Necesito un poder sobrenatural en mi vida. Y ese es el poder del Espíritu Santo. Sigue diciendo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, ¿pero qué? Pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Nadie está exento de eso. Algunos de ustedes, de pronto, no conozco sus vidas personales, de pronto le da algunas rabietas de vez en cuando. ¿Sí? ¿A algunos les da rabietas por ahí? ¿Sí? Pataletas, dice mi hermana. ¿A algunos de ustedes se les sale el hombre viejo de vez en cuando? La chuleta. ¿Sí? A algunos se les sale la chuleta, dice, es un dicho que tienen. La carne es posible. Pablo, semejante gigante en la fe. Y él tiene que decirnos, yo mismo no lo he alcanzado. Yo mismo estoy en el camino para alcanzarlo. Leanse Filipenses capítulo 3. Yo mismo estoy en el camino para alcanzarlo. Sigue diciendo Pablo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Dónde está el mal? ¿Afuera? No está adentro. Por eso es que un creyente necesita vivir lleno del Espíritu Santo para ser discípulo. En la carne no podemos ser discípulos. Nuestra carne nos engaña. Y no estoy diciendo que no es salvo. Puede ser salvo. Porque la salvación no es por obras, es por gracia. Puede serlo. Porque según el hombre interior, ¿qué dice? Me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, en mi carne, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y ese clamor de Pablo es espectacular. ¿Lo leemos todo el clamor de Pablo? Léalo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Entonces él encuentra un camino de victoria. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay dos maneras de andar como cristianos. Conforme a la carne o conforme al Espíritu. No hay más forma. O obedeces a la carne
o obedeces al Espíritu. Hará cosas buenas obedeciendo a la carne, cosas como él lo menciona, hay cosas buenas que hago, pero descubre que realmente en su vida tiene otra manera de ser. Dice entonces los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En otro pasaje Pablo dice, ya no reina el pecado en mi vida porque reina ahora el Espíritu Santo en mi vida. Yo lo que quiero enfatizar es la importancia de vivir la vida cristiana en el poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo, no pretendas que vas a impresionar a Dios con tu vida. Tarde o temprano, la carne te lleva por un camino diferente. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino ¿qué? Conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan. Léalo. Los que son de la carne, ¿qué dice el pasaje? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es que no quiera, quiere, pero no puede. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué dice? No pueden agradar a Dios. Ya dijimos que un discípulo es uno que vive, ¿para qué? Para agradar a Dios. Pero los que viven conforme a la carne, los creyentes que son creyentes, que no son discípulos, no pueden agradar a Dios. Sigue diciendo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Escuche, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu, ¿qué dice? No es de él. Quiero asegurarles una cosa. Una vez que una persona entrega su vida a Jesucristo, se convierte en templo de Dios y en morada del Espíritu Santo. Solo que no permite que el Espíritu Santo lo controle. Pone al Espíritu Santo a un lado y la carne sigue gobernando. Todos ustedes que tienen a Cristo, que se han convertido a Cristo, son templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Dígale a su hermano, tú eres templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Eso somos todos. Todos los que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Pero lo que pasa es que el Espíritu Santo no está en el trono controlando. Yo lo hago a un lado y yo controlo. Yo tomo mis decisiones. No es el Espíritu el que controla nuestra vida. Porque si vivís, dice, así que hermanos deudores somos. ¿Dónde vamos? Bueno, si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Espíritu ahí es con minúscula, habla del Espíritu del hombre. Y si el Espíritu con mayúscula, habla del Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, cualquier persona que tiene a Cristo en su corazón, que es templo de Dios y morada del Espíritu Santo, tiene esperanza. Dígale a su hermano, hay esperanza para ti. Si hay cosas que haces que no agradan a Dios, hay esperanza para ti. Déjate controlar por el Espíritu para que Él te conduzca de la manera que Él quiere. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si conforme al Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. Usted puede seguir leyendo el resto del capítulo, yo lo leo hasta aquí, para decirles que un discípulo es uno que vive bajo el control del Espíritu Santo. Le entrega su voluntad, le entrega sus sentimientos, le entrega sus pensamientos, le entrega su vida completamente al Espíritu Santo. Es una verdad que paso a paso olvidamos. Hablamos del Padre, hablamos de Cristo, pero del Espíritu Santo poco nos entretenemos o nos dedicamos a pensar en el Espíritu Santo. Y yo quiero decirles, hermanos, si vamos a ser discípulos de Cristo, es el Espíritu Santo el que debe controlar nuestras vidas. Es el Espíritu Santo el que debe llevarnos en el camino que nosotros tenemos. Vamos entonces a mirar algunas cosas sobre el Espíritu Santo. Y la pregunta inicial que yo quiero decirles, ¿quién es el Espíritu Santo? Muchos piensan que el Espíritu Santo es algo así como una energía, como una fuerza, como un viento, como algo, como una cosa. No, el Espíritu Santo no es una cosa, no es un viento, no es una energía, es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es una persona completamente que quiere vivir en nosotros, no una cosa. Es la tercera persona de la Trinidad, recuérdelo. El hombre, la palabra Trinidad no la entendemos, no podemos con nuestra mente como tres son uno, y algunos se matan la cabeza. Pero yo quiero darles un ejemplo. Por ejemplo, yo soy esposo, soy padre y soy pastor. ¿Cuál de los tres es Héctor Pardo? Los tres. ¿Me explico? Héctor Pardo no es el pastor, no es el padre, no es el esposo. Los tres son Héctor Pardo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son Dios, uno solo. No hay cómo explicarlo de otra manera. Ninguna ilustración puede explicar la revelación de la Trinidad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Tengamos eso en mente. Tal vez en alguna clase de teología podemos entrar en el tema. Vamos a mirar a qué vino el Espíritu Santo. Ya definimos, el Espíritu Santo es ¿quién? Es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. ¿A qué vino el Espíritu Santo? Yo quiero mirar unos pasajes en San Juan y voy a mirar otros pasajes para entender un poco. ¿A qué vino el Espíritu Santo? Según las palabras del Señor Jesús, el Señor Jesús tiene 5 capítulos muy interesantes, capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 del Evangelio según San Juan. Palabras que Jesús dijo en un ratito, en unas cuantas horas, están escritas ahí, cuando estaba en el cenáculo antes de ir al Calvario, antes de ir a Getsemaní. Se reunió con sus discípulos y se escribieron esos 5 capítulos que encontramos. En pocas horas, en menos de un día, se dijeron esas cosas. En Juan capítulo 14, el versículo 15 y 16, ¿qué dice el Señor? Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Para los que no están familiarizados con estos textos, la palabra otro consolador se refiere al Espíritu Santo. Es la palabra paráclitos, que es semejante o similar o igual al que está hablando. Es decir, el Espíritu Santo no es inferior a Cristo, no es inferior al Padre, es igual, es igual. Les daré otro consolador, ¿para qué? Para que esté con vosotros para siempre. Es que los discípulos se preocuparon. Jesús, tú te vas a ir, ¿y quién se va a quedar con nosotros? Entonces el Señor les dice aquí, yo les enviaré otro igual a mí,
de la misma calidad, con la misma capacidad, y ese vendrá y me reemplazará a mí y estará en ustedes. Es necesario que yo me vaya, porque tengo un ministerio que cumplir a la diestra de mi Padre. Pero el otro Consolador, el Espíritu Santo, estará con vosotros. ¿Para cuánto? Para siempre. Ninguno de ustedes que tiene a Cristo puede decirles que el Espíritu Santo no está conmigo. Siempre está con nosotros. Lo que pasa es que no lo dejamos que tome control. Eso es diferente. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo tome control. Pero sigue diciendo en el capítulo 14, versos 26 y 27, más el Consolador, el Espíritu Santo, él lo aclara, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará. Escuche, ¿a qué vino Jesús en el versículo anterior? A acompañarnos, estará con nosotros. Pero ¿qué dice algo más aquí en este texto? ¿A qué viene el Espíritu Santo? Vino para enseñarnos todas las cosas. Y no solamente para enseñarnos todas las cosas que Jesús dijo, sino recordarnos todas las cosas que Jesús enseñó. Esa es su función del Espíritu Santo, enseñarnos y recordarnos todo lo que Jesús nos dijo. Y por eso la paz les dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Pero más adelante en el capítulo 15, versos 26 y 27, vuelve y dice, pero cuando venga el Consolador, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, es el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. ¿A qué viene el Espíritu Santo? No viene solamente para estar con nosotros, para enseñarnos, para recordarnos, sino viene ¿para qué? Para dar testimonio de Jesús. Él es el que da testimonio de su Espíritu de quién es Jesús. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Vamos a dar testimonio de Cristo porque el Espíritu Santo está en nuestra vida. Luego en el capítulo 16, versos 7 al 11 dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no podría venir a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, tiene una función especial el Espíritu Santo. ¿Qué dice? Convencerá al mundo de tres cosas: pecado, justicia y juicio. Y dice, ¿qué es pecado? Porque no creen en mí. De eso nos van a convencer, de la importancia de creer en Cristo. Ninguno de los que estamos aquí vinimos a creer en Cristo porque nosotros decidimos creer en Cristo. Fue Cristo el que nos convenció, el Espíritu Santo el que nos convenció de que éramos pecadores y necesitábamos un Salvador. Dábamos a Cristo. De justicia. ¿Por qué? Por cuanto yo voy al Padre y no veréis más. Justicia porque Cristo cumplió en la cruz del Calvario todo lo que era necesario para que la justicia divina estuviera satisfecha. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que en esos capítulos, en varias oportunidades Jesús se refiere al Espíritu Santo y nos dice de la importancia del Espíritu Santo. En Juan 16, 12, 15 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga ¿quién? Que es el Espíritu Santo, os guiará, no solamente no estará con nosotros, no solamente nos enseñará, no solamente nos recordará, no solamente, ¿qué más dijimos? Dar testimonio, sino que el Espíritu Santo viene ¿para qué? Para guiarnos a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío. ¿Quién lo tomará? El Espíritu Santo, y nos lo hará saber. Quiero que miren estos textos, leanse esos 5 capítulos, capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 de San Juan, donde da la enseñanza a qué vino el Espíritu Santo. Sin embargo, hay muchos textos más que nos hablan del Espíritu Santo. Dicen Hechos 1:8, ¿qué dice? ¿Lo leen conmigo? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo
Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús estuvo 3 años con sus discípulos. 3 años que lo oyeron enseñar lo oyeron enseñar la verdad. Muchas cosas que no se acordaban, pero que con el Espíritu Santo lo recordaría. Pero no bastaron los 3 años que Jesús estuvo con ellos. ¿Qué necesitaban ellos para poder seguir la vida cristiana? Necesitaban el Espíritu Santo. Necesitaban el poder del Espíritu Santo. No bastó con 3 años de teología. No bastó con 3 años de enseñanza. Era necesario que el Espíritu Santo viniera sobre ellos y les diera poder. No basta con que tú sepas mucha Biblia. Es bueno que sepamos Biblia. Tenemos que memorizarla, tenemos que aprenderla, tenemos que vivir en ella. Pero podemos tener mucho conocimiento acá. Pero si el Espíritu Santo no está en nosotros, no tenemos ningún poder para vivir lo que hemos recibido del Señor. No hay quien aquí, no hay ningún cristiano. Ya lo dije ya y lo repito de otra manera, de otra forma. No hay ningún cristiano que pueda vivir la vida cristiana en su poder, en sus fuerzas, en su capacidad. El gran error que cometemos los cristianos, los creyentes, que comete un creyente es querer vivir la vida cristiana en sus fuerzas. Es imposible. Solo cuando Jesús viene a nuestra vida, cuando permitimos que el Espíritu Santo nos controle, nos llene, nos guíe, nos conduzca, solo cuando el Espíritu Santo le permitimos que tome lugar en nuestra vida, solo en ese momento tenemos poder para vivir lo que Dios quiere que vivamos. De otra manera, viviremos una vida de frustración. Porque hay cosas que quiero hacer que no puedo. Y hay cosas que no quiero hacer y las hago. Es una vida frustrada. Y Dios no quiere cristianos frustrados. Dios quiere cristianos que vivan bajo el poder del Espíritu Santo para que tengan una vida victoriosa. Dígale a su hermano, yo necesito el poder del Espíritu Santo en mi vida. Solamente Él realmente nos puede dar esa victoria que nosotros esperamos. Pero solamente cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida podemos dar fruto. Si ustedes recuerdan en la palabra del Señor, vamos a pasar esto y regresamos ahorita. En Juan capítulo 15 hay un pasaje muy interesante, muy bello, que quiero recordárselo para que lo vivamos, lo entendamos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y dice el Señor, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Hay 2 cosas que están en este pasaje, que sobresalen. La primera es llevar fruto. Cuando habla del fruto acá, tiene algo muy especial. El fruto al cual se refiere es, déjeme ilustrarlo. Cuando Dios creó al hombre, ¿qué le dijo al hombre? Creced y multiplicaos. Y vamos a un poco más atrás. Cuando Dios creó los árboles, cuando Dios creó todas las plantas, ¿qué puso en ellos? ¿Semilla para qué? Para que se multiplicaran. Es decir, cada cristiano es puesto para llevar fruto. ¿Qué tipo de fruto? Llevar a otros a los pies de Cristo. Dígale a su hermano, Dios está esperando el fruto que demos por lo que somos. Una oveja que produce ovejas.
incluyendo la lana y ¿Qué produce un árbol de aguacates? Aguacates. Cada uno produce según su especie. Si yo soy cristiano, si yo soy discípulo, ¿qué voy a producir? Más discípulos, otros discípulos. Ese es un llamado a la iglesia, la importancia de multiplicarnos. Todo lo que no se multiplica tiende a desaparecer. Solo por la multiplicación, por la semilla que tenemos, podemos reproducirnos en otros y seguir viviendo. Yo recuerdo hace años, va a ser 23 años. Me anunciaron que ya iban a ser mi nieto mayor, Jonathan, que está por ahí arriba, no sé dónde está. Ya está atrás, está grabando. Cuando me dijeron eso, me pareció lindo tener un nieto. Me pareció hermoso tener un nieto. Precioso. Pero no produjo en mí ninguna emoción. Era lindo. Era hermoso, la verdad. No me sentí conmovido, sacudido. Uy, qué hermoso que va a ser. Pues, a veces uno dice esas palabras, pero dentro como que es un lenguaje, digamos, exterior, ¿no? Cuando me dijeron a las 9 de la noche o 10 de la noche, algo así, que habían llevado a Claudia a la clínica, a la Reina Sofía, yo dije, no, magnífico, voy a orar para que Dios la cuide. A las 6 de la mañana me llamaron, ya nació el niño, ya tiene un diente, ¿no? Ya nació y se llama Jonathan. Yo dije, voy a ir a verlo. Pero o sea, fui normal. Un chico más, igual que otros que había visto. Fui normal. Entré a la clínica y ahí estaba mi nuera en su cama y alrededor la cunita. Y yo me arrimé y lo miré bonito. Como no sé a quién se parece, si a la mamá o al papá, todavía no sé a quién se parece. De repente vino la enfermera y cogió al niño y me lo entregó en los brazos. Yo estiré los brazos y lo recogí, lo tuve en mis brazos y cuando lo tuve en mis brazos cambió todo. Ahí me movió el asiento, ahí. Me lo movió bien fuerte porque yo me vi que en él estaba multiplicándome. Y Él seguía siendo la extensión de mi vida en la tierra. Yo le pido a ese padre que recién fue padre, si no te pasó eso, cuando viste a tu hijo, no en la cuna, sino en tus brazos, eso cambia completamente, cambia. Porque hay alguien que ya se parece a ti y siente que tu vida se extiende y va a haber más. Tú no dejas de existir, sigue viviendo a través de ellos. Eso fue lo que pasó cuando yo recibí a Jonathan en mis brazos. Sentí que mi vida se prolongaba. Hermano, tú no puedes sentir que tu vida se prolonga si no llevas a otros a Cristo. Os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto. Alguien dirá, yo ya llevé uno. No, mucho fruto. ¿Eso qué quiere decir? Muchas vidas a través de mi vida dando testimonio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo va a convencer a esas personas. No eres tú el que los convence, es el Espíritu Santo el que los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, y te vas a multiplicar y vas a estar lleno de gozo. ¿Y sabe qué dice Jesús? Si ustedes lo hacen, serán mis amigos. ¿Cuántos quieren ser amigos de Jesús? Mejor amigo que ese no hay, ¿no es cierto? ¿Cómo le pruebo que va a ser que soy su amigo? ¿Cómo le pruebo? Llevando a otros a los pies de Cristo. Porque a veces decimos llevando fruto, pero ¿qué quiere decir fruto? Explíqueme qué quiere decir fruto. Fruto significa llevando a otros a los pies de Jesús. El año pasado, con la visita que estaba anunciada de Luis Palau,
Ya quitaron los papeles de afuera. Muchos de ustedes hicieron unas hojitas hablando de personas por las cuales iban a orar, para luego testificarlas y llevarlas a los pies de Cristo. No sé cuántos lo hicieron. Eran como 3,000 personas que estaban escritas ahí. Si hubiéramos puesto eso en serio, a pesar de que hay pico y placa hoy, este lugar estaría repleto. ¿Cómo se van a llenar los templos de vida redimida por la sangre de Cristo si ustedes no testifican? Si ustedes no comparten, si ustedes no se reproducen. Cada uno se reproduce según su especie. Si yo soy cristiano, soy discípulo, me voy a reproducir en otras vidas como cristiano y como discípulo. Los he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y sean ustedes así, mis amigos. Él ofrece su amistad para con nosotros. Pero tenemos un precio que pagar nosotros. La segunda cosa que encontramos en este pasaje es, dice al final, estos mando que os améis los unos a los otros. Dígale a su hermano, el Señor nos manda que nos amemos. No es un deseo que el Padre, que Jesús expresa, es un mandamiento que nos da. ¿Cuál es la orden de Jesús? De llevar a otros a los pies de Cristo. Pero la segunda orden que nos da es de amarnos. Aunque su hermano sea muy carnal, tienes que amarlo. Dígale a su hermano, aunque mi hermano sea muy carnal, tengo un mandamiento del Señor. Amarlo, amarlo. Pero dígaselo de verdad. Mire a su hermano que está y dígaselo seriamente. Hermano, mi hermana la miró y usted no lo miró. Así que, allá. ¿Y cómo nosotros podemos realmente amarnos los unos a los otros? Ese es el fruto del Espíritu. ¿Sí? Gálatas 6:22. Más el fruto del Espíritu es ¿qué? Es amor. Es amor. Yo no sé, yo tengo una interpretación de este texto. El amor, el fruto del Espíritu es amor. Un solo fruto. Y ese amor se manifiesta con gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Cuando uno ama, todo lo demás está envuelto en el amor. Si yo amo, ¿qué tengo? Gozo. Dígale a su hermano, si yo amo, ¿qué tengo? Paz. Si yo amo, ¿qué tengo? Siga. Ya dijeron la paciencia, pero muy impacientes. Diga conmigo, si yo tengo amor, soy paciente. Pero dígaselo a su hermano. Si tienes amor, somos pacientes, no irritables. Somos pacientes. Sigue diciendo, si tenemos amor, somos benignos, tenemos una amplitud de misericordia en nuestra vida, tenemos fe, tenemos bondad, somos mansos. Dígale a su hermano, si yo amo, soy manso. Manso y dominio propio. En el pasaje que leímos, si el Espíritu Santo está en nosotros, va a dar el fruto del Espíritu. Y el mismo Espíritu que está en nosotros nos da poder. ¿Poder para qué? Para testificar, para llevar a otros los pies de Cristo y hacer a otros discípulos. Y a la vez nos da el fruto del Espíritu. ¿Cómo el Señor anhela una iglesia llena del Espíritu? Porque una iglesia llena del Espíritu tiene el fruto del Espíritu Santo y lleva a otros los pies de Cristo. Mi intención esta mañana es mostrarles la importancia de vivir una vida llena del Espíritu Santo. Miremos otros pasajes de la Escritura. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino,
en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos. Dígale a su hermano. Y la idea del pasaje sed lleno es un presente continuo. Vivir continuamente llenos del Espíritu Santo. No es que yo estoy lleno hoy, pero mañana estoy vacío. Todos los días debo estar lleno del Espíritu Santo. ¿Lo entendemos? No sé si todavía no los convenzo de la importancia de ser lleno del Espíritu Santo, de darle lugar al Espíritu Santo en nuestra vida como Él quiere, que el Espíritu Santo controle, dirija, me capacite. Hermano, va a llegar un gran avivamiento en la tierra cuando la iglesia sea llena del Espíritu Santo. Entonces habrá un gran avivamiento. La gente va a venir a los pies de Cristo porque verá en los cristianos lo que no ve afuera. Trae una gran esperanza. Y será un pueblo que se moviliza. Yo sueño con la iglesia que conocí hace 59 años, 58 años. Era una iglesia que testificaba. Era una iglesia que se iba puerta a puerta a hablar de Cristo. Hoy en día somos muy dignos. Ir de puerta en puerta hablando de Cristo, qué oso. Íbamos por las calles. Había una campaña que Campo Crusade diseñó, ya la encontré. Y se hacían tú lo conociste, la campaña, ya la encontré. Y la gente se puso una campaña de expectativa, ya la encontré en las calles, había afiches, había letreros, había carteles, ya la encontré, ya la encontré, ya la encontré, ya la encontré. Y la gente preguntaba, ¿qué fue lo que encontraron? Porque no decía nada más. Pero un día salimos ya a las calles para decirle a la gente, ya la encontré. ¿Y qué encontraron? Encontré a Jesucristo. Y le compartíamos a Cristo. Y fue el tiempo en que creció la iglesia. 1967 éramos 27,000 en todo el país. En todo el país. Pocos años más tarde ya éramos 5 millones. Y después 10 millones. Ahora lo que está existiendo no es conversión. Muchas iglesias están creciendo, pero la mayoría que están creciendo es por traslado. Muchos hermanos de aquí se han ido para otra iglesia, no porque los evangelizaron, sino porque les gustó la forma. Y está bien, esos son los gustos, no tiene problema, que tal de que sirvan al Señor. Pero no, la gente, las iglesias no están creciendo por conversión, sino por transferencia. Y como hablábamos estos días, en Dallas, Texas, hace 8 días estaba hablando con los hermanos, muchos líderes están aprendiendo a pescar en acuario. Donde hay peces fácil, tiran la red y los sacan. ¿Sí? Pero Dios no nos mandó a pescar en acuario, nos mandó a pescar en mar abierto. Amén. En Bogotá hay más de 10 millones de personas que necesitan oír el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo vamos a llevarles el mensaje? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Como dijo mi hermana. Pablo lo dice en Romanos capítulo 10. ¿Cómo creerán si no hay quien les anuncie? ¿Cómo creerán ellos en Jesucristo si no hay quien les comparta la palabra? ¿Me explico? ¿Cómo los 48 millones de colombianos o 50 millones, no sé, 48, 50 millones, van a oír de Jesucristo y van a tener la oportunidad de convertirse al Señor si nosotros los cristianos nos callamos, si no llevamos fruto? Y mostramos entonces el fruto de dos maneras: llevando a otros a Cristo y llenándonos del amor del Espíritu Santo. Amén. Por eso es importante el Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos pedir, como dice en Mateo, dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Quiero dejar ese pensamiento, pero quiero dar un paso más para terminar esta mañana. Quiero concluir diciendo, tenemos que, leamos ese texto, no os embriaguéis con vino
en lo cual hay disolución. Antes bien, vivid continuamente llenos del Espíritu Santo. Cada día debo de vivir lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo vivir lleno del Espíritu Santo? Para terminar esta mañana, lo primero que tenemos que tener es hambre y sed del Espíritu Santo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de lo que es recto, de justicia, lo que es recto. Hambre y sed. Tienes sed y hambre de compartir el mensaje del Señor a otras personas y sabes que necesitas el poder del Espíritu Santo. Que Dios produzca en nosotros hambre y sed. Tiene que haber hambre y sed en nuestra vida para poder hacerlo. Escúcheme, porque voy a invitarlos. En el libro de Efesios, capítulo 4, verso 17 en adelante, nos habla de algunas cosas que tenemos que dejar. Y otros pasajes de la Biblia nos habla a los creyentes, no a los inconversos. Está hablando las epístolas normalmente son escritas para creyentes, no para inconversos, para creyentes. Cuando leas las epístolas, te das cuenta que Dios está hablando a ti, si eres creyente o eres discípulo. No sé cómo expresarlo. Estoy tratando de pensar un camino sencillo para poderlo mencionar a mis hermanos. Bueno, cuando uno va a un médico, y aquí hay un médico, aquí está Manuel, me quieren examinar el corazón y los pulmones y todo, y me dicen, ¿qué es lo que dicen a uno? Aspire. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Cómo le dicen a uno? Tome aire, no, pero le dicen una palabra. Inhale. Inhale. Oh. Inhale. ¿Y qué más? Exhale. Usemos esa expresión para hablar de lo que es inhalar y exhalar espiritualmente. Inhalar, déjeme decirlo de esta manera, inhalar es reconocer cada pecado que nosotros tenemos en nuestra vida. Si yo le pregunto a ustedes cuántos de ustedes son pecadores, la mayoría me levanta la mano. Pero si le pregunto, ¿de qué pecado tienes que confesar? Piense por un momento, ¿qué pecados escondidos hay en tu? No, pastor, yo no mato, yo no robo, yo no cometo adulterio, no. No son los únicos pecados. ¿Tienes orgullo en tu corazón? ¿Tienes soberbia? ¿Tienes altivez? ¿Tienes enojo en tu corazón con otras personas? ¿Te sientes mal con otras personas? ¿No amas a tus enemigos? ¿No amas al otro por cualquier circunstancia? Eso es pecado. No amar al otro es pecado. ¿Hay alguien que tú no amas? Eso es pecado. Entonces, después de que yo pienso en los pecados, pido perdón al Señor por los pecados que he cometido. Y como dice San Juan, el Evangelio, la epístola de Juan, capítulo 1, versículo 7 y versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice el Señor? Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confiese tus pecados. Piensa por un momento, ¿de qué tienes que pedirle perdón al Señor? Arrepentirte. No hay nadie aquí esta mañana, empezando por mí, que no tenga algún pecado que confesar. Pero el Señor quiere que lo confesemos, porque solo así la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Lo único que Dios no limpia con su sangre son las excusas. No dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todas las excusas que tengamos. Dice que nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Piensa por un momento. Confiesa tu pecado en tu corazón. Y haz algo más en tu vida. Entrega tu vida
rendida al Señor. Recuerde que somos templo de Dios y del Espíritu Santo. Quiero pedir esta mañana, de una manera sencilla, los que sienten que necesitan ser llenos del Espíritu Santo y que no tienen hambre y sed de justicia, de lo recto, que aquellas cosas que te están impidiendo no las ha confesado, que las confiesa. Que le diga al Señor: Señor, a partir de este momento, yo quiero rendir mi vida completamente a ti, Señor. Y quiero todos los días ser lleno de tu Espíritu. ¿Alguien quiere decirle: Señor, yo necesito tener hambre y sed de justicia? ¿Quiere ponerse de pie si hay alguien que quiere vivir lleno del Espíritu Santo? ¿Alguien que quiere confesar algo que tiene escondido en su corazón, que no lo has hecho? Por ejemplo, en Gálatas, en Efesios 4, dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Hay alguien que le gusta guardar cosas en su corazón? Confiéselo. Dígale al Señor: Señor, yo tengo un problema en mi vida. Guardo enojo en mi corazón contra algunas personas en mi vida. Yo quiero orar por esas personas que lo reconocen y se ponen de pies. Si no, voy a orar solamente por ellos que reconocen que necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Que necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Si tienes una vida plena, llena del Espíritu Santo, dile al Señor: gracias, porque yo vivo lleno de ti. No tengo ningún control sobre mi vida. Tú controlas todo mi ser. Pero si hay alguien que siente que falta que el Espíritu Santo lo controle, póngase de pies. Aleluya. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Diga conmigo esta mañana: Padre, reconozco que he tenido control sobre mi vida. Reconozco que hay cosas buenas que no puedo hacer y cosas malas que he hecho y que no quería hacer. Te entrego el control de mi vida y recibo tu promesa. Y digo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Espíritu Santo, te pido que me llenes esta mañana. Confieso todo pecado en mi vida. Por un momento piensa en qué pecado confiesas. Dile: Señor, aquí está mi pecado que me impide vivir lleno de ti, Señor. A veces estoy lleno de mi egoísmo, de mi propia ego, de mis propias actitudes.